Geometría y trigonometría. Ángulos de elevación y de depresión. Dos ejemplos más. Problema. Una persona observa a otra que se encuentra a 15 metros de la base de un edificio. Calcular la altura del edificio si el ángulo de depresión que se formó al observar a la persona es de 40 grados. Recordando que aquí en este tipo de problemas necesitamos forzosamente a las tres razones trigonométricas que serían seno o coseno o tangente. Va a depender de los datos que tengamos. Recordando que un ángulo de depresión es aquel que se forma bajando la visión del observador. En este caso, aquí, si tú observas el problema, el observador tiene que encontrar aquí, la persona que está observando a la otra, ¿sí? Su visión normal es esta, la horizontal. Y para poder observar a la persona que está ahí abajo, el ángulo que se forma sería hacia abajo, por eso se llama de depresión. Y me dice que este ángulo tiene un valor de 40 grados. Si tú observas la figura, es un triángulo rectángulo. Donde este es el ángulo de 90 grados. El ángulo de depresión que nos están dando no se encuentra dentro del triángulo. Pero si tú observas, este ángulo de depresión y este ángulo que está aquí abajo son exactamente el mismo, tienen el mismo valor, porque son alternos internos. Entonces, si este ángulo que está aquí es de 40 grados, el otro ángulo que está aquí, que está dentro del triángulo, también es de 40 grados. Eso hace que la altura del edificio, que es lo que me están pidiendo, sea un cateto opuesto. Y este cateto es el cateto adyacente. Como el dato que yo tengo aquí, que es de 15 metros, que es esta distancia, y lo que yo quiero calcular, que es la altura del edificio, son los datos necesarios para resolver mi problema, entonces yo lo que voy a utilizar es la función tangente, porque si recuerdas, la tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, voy a utilizar tangente de 40 grados, porque este es el ángulo que estamos manejando, es igual a cateto opuesto, que es x, la altura, sobre cateto adyacente, que son 15 metros, que es lo que tienes en la distancia de la base del edificio hasta la persona que quieres observar. Bueno, ya teniendo nuestra función trigonométrica o nuestra razón trigonométrica, lo que tenemos que hacer es simplemente despejar a x, que ya sería álgebra básicamente. Para despejar a x, este 15 que está aquí dividiendo, hacia el otro lado pasa multiplicando y nos quedaría una expresión de esa forma. 15 que divide pasa multiplicando, tendríamos ya el valor de x, eso sería lo más exacto, pero como a mí me interesa saber cuántos metros tenemos de altura, aproximadamente tendríamos 12.58 metros si esto lo colocamos en la calculadora. Prácticamente sería todo. Ahora bien, si el problema lo revertimos y en vez de calcular la altura, ahora en otro problema calculo la distancia, la base, que sería
desde el edificio hasta el observador, y yo tengo como conocimiento la altura del edificio en un problema nuevo que dice calcular la distancia a la que se encuentra una persona de la base de un edificio si ésta observa la parte más alta del edificio, de un edificio de 12.6 metros, si el ángulo de elevación que se forma es de 40 grados. Es decir, estamos manejando el mismo ángulo, el mismo problema, y el resultado que nos tiene que dar sería precisamente una aproximación de 15 metros, si todo es correcto. Si te fijas, la figura es la misma, solamente que ahora X, que es la base, es la que voy a calcular, teniendo como conocimiento que la altura del edificio es 12.6, que es muy aproximado al 12.58. Redondeamos en el otro ejemplo. Y ahora, si tú te fijas, si este ángulo es el de 40 grados, porque este es el ángulo de elevación, ya que si una persona, su visión normal es esta, horizontal al piso, para poder observar la parte más alta de tu edificio, la persona tiene que elevar la vista, ángulo de elevación. Este ángulo es el que mide 40 grados. Entonces, si este es el ángulo de 40 grados, el ángulo de elevación, esto sería un cateto opuesto y esto sería un cateto adyacente. Es decir, voy a volver a utilizar tangente y mi expresión quedaría así. Solo que si te fijas, en el problema anterior, la X estaba arriba y aquí abajo estaba el 15, que es la distancia que teníamos de la base. Tenemos que despejar a X. Y mi primer movimiento es dejar la expresión entera, por lo tanto esta X que está dividiendo, hacia el otro lado pasa multiplicando, quedándonos una expresión de este tipo. X que divide, multiplica, 12.6. Y aunque en este ejemplo todavía no has despejado a X, en mi siguiente renglón, tangente de 40 que está multiplicando a X para poder dejarla sola, si está multiplicando pasa dividiendo a 12.6, quedándonos de esta forma. 12.6 sobre tangente de 40. Y metiendo esto en la calculadora, nos daría 15.01, aproximadamente los 15 metros del ejemplo anterior. Y prácticamente terminamos el problema. Eso es todo. Gracias.